El viento del desierto nunca se detiene. Arrastra arena, borra imperios, sepulta civilizaciones enteras. Y aún así, hay nombres que sobreviven. Nombres que no se desgastan, que no se olvidan, que no desaparecen. Nombres que se convierten en eternos. Uno de ellos resuena incluso hoy entre ruinas milenarias, templos colosales y monumentos que parecen desafiar al tiempo mismo. Ese nombre es Ramsés II, el faraón que no aceptó su destino. Lo reescribió. Antes de ser un dios, fue un niño. Un niño nacido bajo el peso de una expectativa imposible. Hijo de Seti I, un faraón fuerte, respetado, pero no inmortal. Ese destino no estaba reservado para el padre, estaba reservado para el hijo. Desde sus primeros años, Ramsés no fue criado como los demás. No hubo infancia común. No hubo juegos sin propósito. Cada día era entrenamiento. Cada lección, una preparación para el poder absoluto. Aprendió a leer jeroglíficos antes que muchos adultos. Aprendió a montar caballos antes que muchos soldados. Aprendió a mandar antes incluso de entender lo que significaba gobernar. Porque en Egipto no eras rey por elección, eras rey por destino. La adolescencia de Ramsés no fue tranquila, fue brutal. Mientras otros jóvenes aprendían a vivir, él aprendía a matar. A los 14 años ya marchaba con el ejército, no como espectador, sino como líder. Y en esos campos de batalla descubrió algo que lo cambiaría todo. El poder no se hereda, se demuestra. Cada victoria lo acercaba a su destino. Cada enemigo caído reforzaba su identidad. No era solo un príncipe, era una fuerza en crecimiento. Un futuro faraón que comenzaba a entender que el miedo era una herramienta. Cuando su padre murió, Egipto contuvo el aliento. El trono estaba vacío, el poder sin dueño. Y entonces Ramsés ascendió, no como un heredero débil, no como una transición política, sino como una declaración. Desde el primer día dejó claro que su reinado no sería ordinario. No vino a mantener el orden, vino a redefinirlo. Porque Ramsés no quería ser recordado, quería ser imposible de olvidar. Toda leyenda tiene un momento clave. Para Ramsés, ese momento fue Kadesh. Un enfrentamiento contra los hititas, una de las fuerzas más temidas de su tiempo. Pero lo que debía ser una victoria se convirtió en una trampa. Su ejército fue emboscado, dividido, rodeado, superado. El caos se apoderó del campo. Los hombres huían, los generales dudaban. Todo parecía perdido, excepto para él. Ramsés no huyó, no dudó, no retrocedió. Tomó su carro y avanzó solo, contra miles, contra el destino, contra la muerte misma. Y en ese instante, algo cambió. Ya no era un hombre, era una historia en construcción. Pero la verdadera genialidad de Ramsés no estaba solo en la guerra, estaba en lo que venía después, porque entendió algo que pocos líderes comprendieron. La historia no pertenece a quienes la viven, sino a quienes la cuentan. Mandó grabar su victoria en piedra, mandó escribir su grandeza en templos, mandó inmortalizar su versión en cada rincón de Egipto. La verdad se volvió irrelevante. Lo único que importaba era el relato.
Y el relato decía que Ramsés nunca fue derrotado. Si la guerra le dio poder, la arquitectura le dio inmortalidad. Ramsés construyó más que cualquier faraón, no por necesidad, sino por obsesión. Cada templo era un mensaje, cada estatua una advertencia, cada monumento una afirmación. Yo estuve aquí y siempre estaré. Entre todos, uno destacó por encima del resto. Abu Simbel, 4 colosos tallados en roca viva, mirando al horizonte, desafiando al tiempo, desafiando al olvido. Pero incluso los dioses tienen grietas. Entre guerras, conquistas y gloria, hubo un espacio para algo más humano. Nefertari, su reina, su compañera, su igual. No era solo amor, era poder compartido, respeto, conexión. Su tumba, una de las más bellas jamás creadas, decorada no solo con arte, sino con devoción. Porque incluso el hombre que quería ser eterno temía perder lo que amaba. Ramsés no fue un faraón más, fue una era. Gobernó más de 60 años, lo suficiente para ver crecer generaciones enteras bajo su sombra. Para muchos, no existió otro rey, solo Ramsés. Se convirtió en símbolo, en sistema, en identidad. Egipto era Ramsés y Ramsés era Egipto. Pero toda historia, sin importar qué tan grande sea, tiene un final. Y el final de Ramsés II no sería una excepción. Porque incluso el hombre que desafió al tiempo tendría que enfrentarlo. Y cuando ese momento llegó, el mundo cambió para siempre. El tiempo, ese enemigo silencioso, ese rival que nadie puede vencer, finalmente alcanzó a Ramsés II. Durante décadas parecía invencible, eterno, inmutable. Pero incluso las montañas se desgastan, incluso los imperios se agrietan, y el cuerpo del faraón comenzó a ceder. Sus huesos se volvieron frágiles, sus movimientos más lentos, su fuerza un recuerdo, pero su mente seguía intacta. Seguía siendo Ramsés, seguía siendo el hombre que se negó a desaparecer. El día llegó sin anuncio, sin trompetas, sin gloria, solo silencio. El faraón más poderoso de Egipto respiró por última vez. Y en ese instante, algo imposible ocurrió. El mundo se detuvo. No porque la tierra dejara de girar, sino porque nadie sabía cómo continuar sin él. Ramsés no era solo un rey, era una era, y esa era había terminado. Pero en Egipto, la muerte no era el final, era el comienzo. El cuerpo de Ramsés fue preparado con rituales sagrados, aceites, resinas, oraciones, cada paso una promesa de inmortalidad. Su cuerpo fue momificado, no como un cadáver, sino como un dios en espera. Un ser que debía trascender, porque Ramsés no podía desaparecer, no después de todo lo que había construido. Pero afuera, en el mundo real, las cosas comenzaron a cambiar. Sin Ramsés, Egipto ya no era el mismo. El orden comenzó a romperse, las fronteras se debilitaron, los enemigos regresaron. Porque el imperio no estaba construido solo con piedra, estaba construido sobre un hombre. Y sin ese hombre, todo empezó a desmoronarse. Intentaron reemplazarlo, intentaron continuar su legado, intentaron llenar el vacío. Pero no se puede reemplazar a alguien irrepetible. Los faraones que vinieron después fueron sombras, ecos, reflejos débiles de algo que ya no existía. Porque Ramsés no dejó solo monumentos, dejó un estándar imposible. Siglos pasaron, imperios cayeron,
Civilizaciones desaparecieron. La arena cubrió templos, el viento borró caminos y el mundo olvidó a Ramsés. O al menos eso parecía, porque bajo la arena su historia seguía intacta, esperando pacientemente a ser descubierta de nuevo. Miles de años después, el pasado volvió a respirar. Arqueólogos, exploradores, buscadores de historias encontraron lo imposible. Templos intactos, inscripciones perfectas y finalmente su cuerpo. La momia de Ramsés, preservada, reconocible, real. El faraón que quiso ser eterno lo había logrado. Su rostro seguía ahí, sus rasgos claros, su presencia intacta. No era solo historia, era evidencia. Ramsés había vencido, no a sus enemigos, sino al tiempo. Mientras otros nombres desaparecieron, el suyo sobrevivió. Mientras otros reyes fueron olvidados, él se convirtió en eterno. Hoy, su nombre sigue vivo, en libros, en documentales, en historias que cruzan generaciones. Abu Simbel sigue en pie. Sus estatuas siguen mirando el horizonte. Su legado sigue inspirando. Porque Ramsés no solo construyó para su tiempo, construyó para la eternidad. Ramsés entendió algo que pocos entienden incluso hoy. La verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, está en ser imposible de olvidar. Y él lo logró. Cada templo, cada inscripción, cada historia fue una pieza de su eternidad. No dejó su destino al azar. Lo diseñó, lo construyó, lo aseguró. La historia está llena de reyes, de conquistadores, de hombres que creyeron ser grandes. Pero solo unos pocos trascienden. Solo unos pocos rompen el límite del tiempo. Solo unos pocos se convierten en leyenda. Ramsés II no solo vivió, dominó su era. No solo gobernó, se convirtió en símbolo. No solo existió, se volvió eterno. Y ahora, miles de años después, su historia sigue aquí, hablándote, recordándote algo. El tiempo destruye todo, excepto a quienes construyen algo que nunca puede ser olvidado. Si esta historia te hizo ver el poder de dejar un legado, imagina lo que puedes construir tú. Porque al final, todos desaparecemos, pero no todos son recordados.